Hoy hablaremos sobre vacunas y cómo se empieza a pensar una vacuna. Hablaremos también de las infecciones de transmisión sexual y del desarrollo de la vacuna para clamidia. Finalmente también abordaremos el rol de las campañas para la prevención de la salud. Carolina Beaute es bioquímica egresada de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL y doctora por la Universidad de Buenos Aires en el área de Ciencias Biológicas. Es docente en la Cátedra de Inmunología Básica y está a cargo del Laboratorio de Inmunología Experimental de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL. Hola Carolina, bienvenida. Gracias por prestarte en este momento para charlar un rato con nosotros, para dialogar con nosotros. Te damos así inicio y la bienvenida, decía, a una nueva fecha de diálogos, a una nueva fecha de conversaciones. Y quería arrancar por lo más básico. Lo comentábamos recién en la introducción, lo escuchábamos. ¿Cómo se piensa una vacuna? Me imagino, no es algo que vos arrancás y decís, me quiero vacunar contra... y salís y decís, bueno, vamos a hacer una vacuna. ¿Cómo es el desarrollo de una vacuna? Porque yo solo veo el frasquito del que sacan el suero y después cierro los ojos para no sentir el pinchazo. Pero, ¿cómo es el proceso hasta que llega a dolerme? Hasta que llega a dolerte. Bueno, lo primero de todo es identificar la necesidad de una vacuna. Hay muchas infecciones, nosotros estamos expuestos todo el tiempo a microorganismos y sin embargo no todos nos producen una patología que merezca generar una vacuna para prevenirla, ¿sí? O sea, por ejemplo, vos todos los años nos resfriamos y contra el resfrío común en general uno no se vacuna. Sí se vacuna contra la gripe, que puede ser una infección que sí te genere trastornos mayores, ¿sí? Entonces, primero es identificar la necesidad, decir, bueno, ¿cuál es hacer el balance entre riesgo y beneficio de introducir una nueva vacuna al calendario de vacunación o para determinadas necesidades puntuales? Como por ejemplo viajes o epidemias, pandemias, como ya lo estamos viviendo en este ahora momento. Hablar de vacunas es algo cotidiano, hablar de marcas de vacunas, de empresas distribuidoras de vacunas, pero... esto ha sido un caso excepcional y ha marcado tiempos récords de desarrollo. Esto habitualmente no es así. ¿Cómo es? ¿Cómo detectás, por ejemplo, en base a qué decís, bueno, vamos a hacer una vacuna para esto? ¿Cuál es el criterio? Bueno, como decía, el criterio es las consecuencias que trae la enfermedad, ¿sí? Y la posibilidad de prevenirlo mediante el entrenamiento del sistema inmune, que es lo que hace una vacuna. Bueno, ¿sí? Concretamente ustedes han venido trabajando desde hace años con la clamidia, una infección de transmisión sexual de la que quizás porque, no sé, se puso de moda ahora hablar de COVID o quizás porque otras infecciones de transmisión sexual tomaron otro nivel de jerarquía, se habla muy poco. Sí, se habla muy poco y la verdad que es una enfermedad que afecta a muchas personas en el mundo entero. Se estima que más de 100 millones de personas al año en el mundo contraen la infección. Entonces, bueno, ahí tenés un ejemplo de que algo hay que hacer con esa infección. Y es una infección que cuando no se trata y cuando no se diagnostica a tiempo tiene consecuencias serias, algunas no tanto, pero trae sus consecuencias. Entonces, vos decís, bueno, hay muchas personas que contraen la enfermedad, cuando la contraen, las consecuencias que puede tener esa infección, mejor dicho, no que contraen la enfermedad, que contraen la infección. Las consecuencias de esa infección pueden ser serias y pueden ser a largo plazo, entonces, bueno, vale la pena dedicarse a buscar una vacuna, ¿sí? Te interrumpo porque justo tu pequeña equivocación o furcio me da el pie para saldar una duda que tengo desde hace tiempo. ¿En qué momento cambió? Porque yo la educación sexual de mi época era enfermedades de transmisión sexual. ¿En qué momento y por qué cambió a infecciones de transmisión sexual? Bueno, el momento no sabría decírtelo, pero bueno, sí la razón. La razón es que una cosa es que te produzca una
Un microorganismo te puede producir una enfermedad visible, sintomática, que vos como infectado la detectes, pero puede suceder, como sucede por ejemplo en el caso de clamidia, que vos contraigas la infección, otra vez me equivoco, que contraigas la infección, que tengas el microorganismo, pero que no manifiestes síntomas. Entonces, en ese caso, no sería una enfermedad, pero sí estás infectado. Entonces, por eso, actualmente se prefiere usar el término infecciones de transmisión sexual, justamente para incluir a todas las personas que son portadoras, que tienen el microorganismo, pero que no manifiestan una enfermedad o que no hicieron una consulta por haber presentado síntomas. Y volviendo a la clamidia, entonces, esta infección de transmisión sexual, ¿cómo se desarrolla o cómo se manifiesta como enfermedad? Esta infección tiene otro motivo por el cual sería muy interesante contar con una vacuna, es que en la gran mayoría de las personas es asintomática. Es decir, muchos de nosotros podemos tener clamidia y no lo sabemos. Aproximadamente, según diferentes datos de diferentes publicaciones, entre un 70 y hasta un 90%, se dice en algunos casos, de mujeres tienen la infección y no tienen síntomas. Entonces, las personas infectadas pueden transcurrir con su vida sexual normalmente sin saber que están infectadas. Y esta infección además durante la infección aguda en este alto número de casos, como te digo, es asintomática. Pero muchas veces los síntomas aparecen mucho tiempo después y una de las principales consecuencias negativas es la infertilidad. Entonces muchas veces, muchas personas jóvenes contraen la infección y después de algunos años, cuando deciden ser padres o madres, se encuentran con alguna dificultad para concebir y cuando se empieza a investigar puede ser que hayan tenido clamidia, que hayan estado infectados con clamidia en algún momento. Entonces, en ese momento ya hay que hacer otros procedimientos más complicados que se hubieran podido evitar si la persona hubiera detectado la infección a tiempo, digamos, y mucho más si se hubiera prevenido. Por ejemplo, con una vacuna. Con una vacuna. A ver, actualmente la forma de prevención de estas enfermedades es tener relaciones protegidas, es decir, el uso de preservativo. Protegidas, no, quiero decir, tener una relación estable no significa estar protegido. No, hay menos chances con una relación estable, cuando ambas partes de la pareja ya tienen un diagnóstico negativo, saben que no tienen... Hay que presentar los papeles. Claro, hay que blanquear. Exactamente. Sí, lo ideal sería eso, que uno cuando comienza una relación o si sabe que está cambiando de relación de partener sexual, tiene que hacerse controles para detectar la presencia de clamidia y de otras infecciones de transmisión sexual, obviamente. Ahora, una vez, sí. No, iba a comentar que sé que en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas hay estudios respecto a la conducta de los universitarios en donde, lejos de ser responsables con su salud sexual y a la larga reproductiva, por lo que me contás, es como que la dan por sentado o se basan en algunos prejuicios y no se protegen mucho, no están muy cuidados. No, aparentemente, recientemente salió un estudio del grupo de la doctora Méndez, donde habían relevado el comportamiento de la población de alumnos. En realidad no estoy segura si era de alumnos o de jóvenes, y evidenció que muy pocos utilizan los preservativos en sus relaciones sexuales. Lo que nosotros también habíamos hecho un estudio similar hace unos años atrás, y lo que nosotros habíamos detectado es que en este grupo de jóvenes es más prevalente la preocupación por prevenir un embarazo que por prevenir infecciones de transmisión sexual.
Entonces, el hábito del preservativo se deja de lado porque se reemplaza, hablando mal, ¿no?, por la administración de anticonceptivos orales. En la mujer. En la mujer, sí. Entonces, entonces ahí estamos frente a un problema importante de desconocimiento en parte, sinceramente no sabría decirte cuál es el prejuicio, pero la realidad es que la protección utilizando preservativo es baja en la población de personas sexualmente activas. Una razón más para volcarse al desarrollo de una plataforma de una vacuna. Sí, lamentablemente es necesario recurrir, digamos, a estrategias alternativas. Yo creo que, justamente como estamos hablando ahora en estos tiempos de vacuna, ninguna vacuna te garantiza el 100% de la prevención de la infección o te garantiza que esa infección no va a circular más en la población. Las vacunas hacen mucho y realmente son un gran un pilar de la medicina preventiva, pero solas a veces no alcanza. Hay que acompañarlas de otras medidas de prevención. En el caso, como todos escuchamos en este momento, con la enfermedad COVID, hay que acompañarlo del distanciamiento, sí, no se estaría cumpliendo, pero en fin. El aislamiento de los pacientes, claro. Entonces, las vacunas hacen mucho y, como te digo, son uno de los, se considera que es uno de los 3 mayores descubrimientos de la medicina en toda la historia de la medicina. O sea, son muy importantes, pero a veces hay que ayudarlas. Vuelvo a la pregunta que te hacía al principio. Ya detectamos cómo se piensa o cómo se desarrolla una vacuna. Ya detectamos la necesidad de hacerla. En este caso, por ejemplo, como hablábamos de la clamidia. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo es el desarrollo? ¿Por qué tarda tanto tiempo en ir desde esa detección de la necesidad hasta que sale al calendario de vacunación? Bueno, hoy en día, creo que hay como 2 grandes etapas en la historia de la vacunación. Están las vacunas clásicas, antiguas, que nos ponían a nosotros, o a mí por lo menos, vos sos más joven, cuando era chica, que venían de mucha experimentación y de mucha prueba y error. Hoy en día ya contamos con tanto conocimiento de los microorganismos, de la respuesta inmune, que ya las vacunas se hacen como más de diseño. Es más, se diseñan las vacunas. ¿Por qué? Porque uno puede conocer perfectamente... Sí, perdón. No, explícame cómo es eso de que se diseñan las vacunas. Claro, porque vos, por ejemplo, te doy el ejemplo del COVID, que es lo que todos conocemos ahora. El COVID, como se sabe que el virus ingresa a la célula utilizando la proteína S1, que es la de las espículas, de las puntitas que le salen a la partícula viral, como se sabe que usa esa proteína para ingresar a la célula, entonces decimos, hagamos que el sistema inmune genere algo que bloquee a esa proteína. Si bloqueamos esa proteína, entonces el virus no va a poder ingresar a la célula. ¿Sí? Eso es un diseño, porque es una vacuna de diseño, porque ya sabemos qué proteína tenemos que atacar, qué parte del virus, cómo entra a la célula, qué pasa cuando entra a la célula. ¿Sí? Entonces decimos, concentramos todos nuestros esfuerzos en generar una vacuna que le muestre al sistema inmune este pedacito del virus. ¿Sí? Eso por un lado. Primero, seleccionar qué cosa le queremos mostrar al sistema inmune. Voy un pasito para atrás. ¿Qué es una vacuna? O sea, en una vacuna lo que nosotros hacemos es mostrarle al sistema inmune algo parecido a lo que se puede llegar a enfrentar. ¿Sí? O sea, hablabas de entrenar. Sí. Hablabas de entrenar al sistema inmunológico. Claro, por ejemplo, con la clamidia, no le vamos
a administrar la clamidia al sistema inmune para que se prepare, porque ya estaríamos transmitiendo la enfermedad. Entonces tenemos que ponerle algo parecido, ¿sí? Que puede ser la bacteria muerta, cosa que no genere enfermedad, pero que el sistema inmune diga, bueno, yo me tengo que preparar contra eso. Pero esas serían vacunas de las clásicas, más antiguas. Pero hoy en día, como te decía, como conocemos las secuencias genéticas de los microorganismos, o sea, hoy en día podemos secuenciar, es decir, podemos conocer todo el código genético de un microorganismo en poco tiempo. Entonces, con esa información decimos, bueno, si clamidia ingresa a la célula utilizando esta parte, este compuesto, yo voy a generar una vacuna solamente contra este compuesto y no tengo que poner todo lo otro de la clamidia. Con lo cual también disminuimos... Entonces el sistema inmune aprende, dice, bueno, yo cuando venga algún bicho que tenga esto en su superficie, yo lo voy a atacar. Claro, con lo cual también disminuís los efectos secundarios de esas vacunas. Seguro. Se disminuyen los efectos secundarios. En general también se busca y se ha logrado, digamos, que con estas vacunas de diseño, con estas vacunas que se conocen también como a subunidades, es decir, cuando uno elige una parte en particular del microorganismo, que la producción a gran escala también sea más eficiente y más segura, porque también durante la producción no tenés que manejar al microorganismo patógeno, sino que tenés que manejar ese compuesto nada más. Y esta secuenciación, por supuesto, es por cada virus, pero el desarrollo de estas vacunas de diseño, como las llamás vos, ¿es específico para cada una de las secuenciaciones genéticas? ¿O comparten algún tronco común? Hablábamos hoy de una plataforma, digo, ¿hay algo sobre lo que ya se construye? Exacto, sí, hay distintas plataformas, distintas formas de administrar esas vacunas o de, ¿cómo te puedo decir? De que ese compuesto que vos identificaste, que lo llamamos el antígeno, ¿no? Que es el antígeno que compone la vacuna, esté en el marco de otra cosa. Por ejemplo, vos podés administrar la proteína, la clamidia. En el caso de la vacuna contra la clamidia que estamos desarrollando nosotros, elegimos una proteína que se llama PMPD. No importa el nombre, es una proteína. Nosotros podemos administrar la proteína. Obtenemos la proteína en el laboratorio, la producimos, la purificamos y esa proteína va a ser el componente de la vacuna. Pero también, ese es un tipo de vacuna. Pero también podríamos utilizar la secuencia genética de esa proteína, ¿sí? El manual de instrucciones, digamos, de cómo se fabrica esa proteína en la célula, e incorporar solamente la secuencia genética para que la persona, el individuo que la reciba, la produzca él mismo en sus propias células. Hablabas del laboratorio... De hecho, para que nos ubiquemos, las vacunas de Moderna y de Pfizer para el COVID tienen esa metodología. No nos están administrando el antígeno en sí, sino que nos están administrando las instrucciones para que nuestras células fabriquen el antígeno. Contabas que ustedes en el laboratorio ya están trabajando sobre una vacuna para la clamidia. ¿En qué estado está? Bueno, en este momento, como todas las vacunas, primero hacemos una evaluación, digamos, primero hacemos el diseño, ¿no? Decimos, bueno, de clamidia, ¿qué se sabe? Entonces vos investigás qué componente sería el mejor candidato para que sea parte de esa vacuna. Una vez que elegimos eso, elegimos la plataforma. Bueno, nosotros elegimos una combinación de plataformas, justamente administrar la secuencia que codifica para ese antígeno, es decir, las instrucciones para ese antígeno, y en una segunda dosis el antígeno en sí, la proteína que nosotros producimos y purificamos. Y primero lo que tenés que hacer es ver si ese concepto, ese diseño que vos pensaste en los papeles, funciona en un sistema biológico.
el sistema biológico de elección, en la mayoría de los casos, son ratones de laboratorio. Entonces, se administra a los ratones y lo que vemos primero, lo que primero se estudia es si esos ratones generan una respuesta inmune. Es decir, si después que le administramos el plan de vacunación, esos ratones tienen anticuerpos contra la clamidia y si tienen células del sistema inmune que sean eficientes para eliminar a la infección. Ese es el primer estudio. Eso ya lo hicimos. Después viene la segunda etapa. Si vos ves que esa formulación generó una respuesta inmune, entonces la segunda etapa es ver si esa respuesta inmune realmente es capaz de proteger al animal frente a la infección. Entonces lo que estamos en este momento es en evaluar en ratones que se inmunizan si son capaces de controlar la infección. Se los enfrenta a la clamidia y se ve si son capaces de, si están protegidos o no. Hasta ahora tenemos poquitos resultados porque eso es bastante reciente, pero aparentemente estarían protegidos. Bueno, y ya que, como para ir cerrando y recuperando también algo de lo que vos comentabas antes y que también de alguna manera traíamos a la conversación, no alcanza con la vacuna. Se necesita otro tipo de ayudas que tienen que ver con comportamientos. ¿Y cómo logramos esos comportamientos? Porque con todo el tema del COVID hemos visto campañas por todos lados de todos los colores, formas y tamaños. Recuerdo más atrás en el tiempo, y por mencionar otra infección de transmisión sexual como el HIV, que también hubo grandes campañas en su momento para concientizar. ¿Qué hacemos con la clamidia? Y sería muy bueno hacer campañas del mismo estilo, concientizar, porque en realidad también es cierto que hay mucha gente que la desconoce completamente. Y lo que sería muy importante es que la prevención contra clamidia es la misma prevención para contra el HPV, contra el SIDA, contra el HIV, perdón, contra otras infecciones como micoplasma, ureaplasma, que también se pueden asociar a trastornos de fertilidad, contra herpes. O sea, hay muchísimas infecciones de transmisión sexual que solamente con usar medidas de prevención durante las relaciones sexuales se podrían evitar o disminuir considerablemente. Entonces, creo que, que hay que insistir en la difusión y en el conocimiento de este tipo, de que esto existe. Y que hacer hincapié en la falta de síntomas. O sea, también muchas veces uno cuando conversa con los jóvenes dice, no, pero yo no tengo nada, yo estoy bien. Sí, es que es así. Muchas de estas infecciones, como decíamos al comienzo, son asintomáticas. Lo otro también es que hay que destacar en este caso, en el caso de la clamidia, es que son muy frecuentes las reinfecciones. Entonces, en la persona que tuvo clamidia, que se le detectó y que se le administró un tratamiento, ese tratamiento tiene que completarse. Muchas veces es largo y ya sabemos lo que pasa con los tratamientos largos, que hay personas que abandonan. Es largo y después que se finaliza el tratamiento, lo ideal, la recomendación es volver a hacer un control para realmente verificar que la infección se controló. Son todas cosas que ayudan a que esa persona infectada no sea una fuente de infección hacia otros. Y por supuesto, a resguardar la salud de la persona infectada, ¿no? Claro, te agradecemos muchísimo que te hayas prestado este diálogo. Creo que... No, gracias a ustedes. Aprendí mucho. Saldé una duda que tenía desde hace mucho tiempo que tenía que ver con el cambio de ETS a ITS, no sabía por qué había sido. Aprendí muchísimo sobre las vacunas y también fue un momento, la verdad, muy agradable de conversar con vos. Bueno, gracias. Espero que sea útil y bueno, a cuidarse. A cuidarse. Muchas gracias.